Bienvenidos a la tutoría del tercer capítulo de la unidad didáctica de matemática básica para administración de Hugo Barrantes. En este capítulo vamos a estudiar un poquito lo que es las inecuaciones lineales. Vamos a estudiar también las ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, también las inecuaciones cuadráticas y por último las aplicaciones de todo esto. Vamos a empezar con el ejercicio de la página 148, el número 11. En este caso, bueno, se llaman inecuaciones lineales. Recuerden que se reconocen por esta desigualdad. Si tuviéramos un igual, se llamarían ecuaciones lineales. En este caso se llaman inecuaciones. Y tenemos que son lineales porque son de grado 1, la variable. Aquí es como si hubiera un 1 imaginario, pero ustedes saben que ese 1 no se escribe en matemáticas, entonces se supone y se asume que es 1. Cuando son fracciones, lo primero que vamos a realizar es hacer un solo denominador para todas las fracciones que tengamos en este momento. Procedemos a, si quieren, escribir a todos los denominadores. Eso queda con un máximo común divisor, queda a criterio de ustedes. En este caso, el 2 y el 3 ya están repetidos, no es como necesario volver a poner, pero si ustedes gustan, pues lo pueden hacer. Tenemos mitad. Mitad también el 3 no, todo lo bajamos. Podemos continuar con mitad o tercera, como ustedes deseen, les va a dar exactamente igual. Y ahí la tercera. En este caso multiplicamos, 2 por 2 son 4, 4 por 3, 12. Este va a ser nuestro nuevo denominador de ambas. La idea es hacer uno solo para todo, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y procedemos a sumar fracciones algebraicas, tema que ya hemos visto en el capítulo 2. En este caso sería 12 entre 2, daría 6. Por el 1 que está arriba, daría 6. Continuamos. 12 entre 3 da 4. Vean, en este caso ustedes no se imaginan la cantidad de veces que se equivoca con signos en este ejercicio. Justamente lo elegimos para que vieran este caso de signos, porque al haber un negativo delante de toda una fracción que tiene sumas y restas en el numerador, este negativo me va a afectar los signos de los demás. Yo les decía que una estrategia como para que no equivocarnos con signos es solamente hacer la división. Primero, abrir un paréntesis y conservarlo de arriba para que en el siguiente paso hagamos la multiplicación y no nos afecten los signos. Vuelvo a repetir, en este caso salió un 4. ¿Y por qué un 4? De la división de 12 entre 3, 4. Abro paréntesis y coloco el numerador. Sigo con la siguiente fracción haciendo lo mismo. Sería 12 entre 4. ¿Cuánto nos da? 3. Abrimos un paréntesis y colocamos esto de aquí arriba. Lo voy a poner otro color para que lo puedan observar mejor. Ahí lo vieron. Entonces recuerden, ese 4 y ese 3 sale de la división de 12 entre 3 y de 12 entre 4. ¿Por qué no hice esto con la primera fracción? ¿Por qué no abrí un paréntesis? Porque la primera fracción no la ocupamos. En este caso, la primera fracción no tiene ni sumas ni restas en el numerador. Entonces no ocupamos hacer todo ese proceso de abrir paréntesis ni nada porque no nos va a afectar. Va a pasar lo mismo en esta segunda parte. Si ustedes ven esta primera fracción, que es x entre 2, su numerador es una variable que sería menos x, no hay ni sumas ni restas. Por lo tanto, podemos hacer la división y la multiplicación de una vez. Eso sería 2 entre 2, da 6 por menos x, x. Y continuamos. En la siguiente sí habría que poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay sumas y restas en el numerador de esa fracción. Sería 12 entre 3, daría 4. Abrimos paréntesis y colocamos el numerador como está. Ya que logramos tener un solo denominador, pues nos olvidamos de los denominadores y trabajamos solamente con la parte de arriba, haciendo las respectivas multiplicaciones, sumas y restas que nos quedan. Bueno, vamos a ver acá. Voy a recordar, aquí lo que tenemos es una multiplicación de un monomio por un polinomio, igualmente en este caso. Vamos a multiplicarlos. 4x menos y menos más
4 por 1, 4. 3 por x, 3x. 3 por 1, 3. 4x más 8. Y colocamos trasladamos las letras de un lado, los que tienen la variable x de un lado, y los que no tienen la variable x del otro. En este momento, si ustedes observan, la inecuación se está trabajando igual que una ecuación. Solo hay una diferencia, que ahorita la voy a explicar como en el último paso. Aquí vamos a trasladar el 8 que lo vamos a dar ahí, el 6 lo vamos a trasladar, el 4 y el 3 lo vamos a trasladar. Sería menos 6, menos 4, menos 3. Y acá sumamos. Menos 1, quedaría 1x. Y de este lado quedaría menos 5. Y después de esto, pues nada más 5 positivo. Vamos a ver. Menos 4 más 3 menos x. 8 menos 6 menos 4 menos 3. Menos 5. Y retomamos acá el hecho de que lo único que cambia con respecto a una ecuación. Y es el hecho de que, lo voy a escribir aquí, cuando pasamos a multiplicar o dividir un número negativo, solo es un número negativo. Ahora lo que ustedes dicen, se lo voy a poner muy español, cuando pasamos a multiplicar o dividir un número negativo, la desigualdad cambia. Matemáticamente hablando, lo que está pasando es lo siguiente. Si tenemos un número negativo, por ejemplo así, inclusive este puede ser positivo o negativo, no pasa nada. Pero en este caso que estamos, a menos a multiplica a la variable x y nosotros lo vamos a trasladar a dividir porque aplicamos la operación inversa. La desigualdad tiene que cambiar. Si iba hacia la izquierda, o sea, haciendo, digamos, los mayores, ahora va a ser los menores. Igual si va para la derecha, ahora va a ir para la izquierda y así sucesivamente. Aquí no hay ningún problema porque el 1 que voy a pasar a dividir, que en realidad pues lo quiero hacer con un juego de detalles para que lo vean, ese 1 es positivo, por lo tanto la desigualdad tiene que mantenerse así como está, no tiene que cambiar. Solamente si ese 1 hubiera sido negativo, pues la desigualdad cambiaría. En la unidad didáctica estaba viendo que en la página 149, donde vienen las respuestas, por alguna, digamos, un error ahí de compilación a la hora de escribirlo, no pusieron que era menos 5, pusieron 5. Por eso quería también aclararlo. Ahora, esta no es la solución. La solución de una inecuación es un intervalo. Y recordemos en este caso, ¿qué significa que x sea menor o igual a menos 5? Para trasladarlo a intervalo, esta x representaría, como le estoy diciendo, los menores. ¿Y cómo se representa los menores que un número? Se representa mediante este símbolo, menos infinito, que lo vamos a colocar con el paréntesis cuadrado abierto, porque menos infinito no es un número, y un intervalo es un conjunto de números. Y viene acá menos 5, que sería nuestro número, y cerramos en menos 5. ¿Por qué cerramos? Cuando vienen así, las boquitas, quiere decir que van a incluir al número. Si las boquitas vinieran así, quiere decir que no incluyen. Entonces, en este caso yo les estoy diciendo que sí quiero incluir a menos 5. Por eso, si quiero, como tengo esta boquita acá, este corchete o paréntesis cuadrado, como lo quieran ver, tiene que ir cerrado.
Ahí lo voy a poner cerrado para que entonces se entienda que sí queremos incluir al 5. Entonces, voy a resumirles acá también que si las boquitas vienen con el igual, quieren decir que van a incluir el número y quiere decir que sus corchetes van a ir hacia adentro, incluyendo al número. Si yo no quiero incluir al número, mis corchetes deben ir hacia afuera. Esta es la solución, por lo tanto, de la inecuación. Hasta aquí llegamos. Ahí me subrayé esto. Es la única diferencia, digamos, con ecuación e inecuación, es cuando pasamos a decir un número negativo que la desigualdad cambie. Que si va al lado izquierdo, viendo hacia el lado izquierdo, ahora va a ir hacia el lado derecho y así sucesivamente con todas las inecuaciones. Ahora, continuemos con otros ejemplos de este mismo tema. En esa misma página de 148 tenemos este ejercicio que sería una ecuación doble, lo llamamos doble, en cuyo caso tenemos dos desigualdades. Y la primera desigualdad es una mayor y la segunda es mayor o igual. Noten el igual. Este igual va a cambiar muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven ese tipo de inecuaciones? Yo les digo, lo que hacen a un lado lo hacen al otro. Vamos a tratar de dejar la variable, que en este caso es y, y la vamos a tratar de dejar solita. Es decir, que no tenga ningún número multiplicándole, ni dividiéndole, ni sumando, ni nada. Vamos a comenzar a despejar esta variable pasando el 2. O como le dirían ustedes, quitémosle ese 2. Bueno, ¿cómo le quitamos ese 2? Ese 2 estaría multiplicando. ¿Y qué es lo inverso de multiplicar? Perdón, está dividiendo más bien. ¿Y qué es lo inverso de dividir? Multiplicar. Entonces vamos a pasar a multiplicar el 2. Pero no lo pasamos a multiplicar solamente al lado derecho. Lo vamos a pasar a multiplicar a ambos lados. Entonces también sería por acá multiplicado por 2. Observen cómo estoy trabajando las dos al mismo tiempo. Igualmente se podrían trabajar cada una individual. Si ustedes quisieran separarlas en dos inecuaciones distintas, pues se pueden hacer. En este caso daría 48. Y ya tenemos que esto da, bueno, 48 menos 12. Todavía no logramos, digamos, que la variable nos quede completamente sola, lo que llamamos despejada. En este caso, el más 1 es el que continúa uno despejando. Recuerden que siempre el último paso a la hora de despejar, inclusive en una ecuación, es agarrar el número que multiplica la variable y pasarlo a dividir, o lo que llamamos pasarlo a dividir, o lo que es lo mismo multiplicar por ese número a ambos lados. Pero vamos a empezar primero con el más 1. Entre 3 y el 1 quitemos lo que está sumando o restando. Para quitar ese más 1, lo correcto sería que restáramos 1 a ambos lados. Entonces, restamos 1 acá. Y esto daría 47. Y noten que todavía no está completamente despejada, todavía nos falta un poco más. ¿Qué nos faltaría en ese caso? Nos faltaría quitar el 3, por decirlo así, que está multiplicando a la variable y. ¿Qué es lo inverso de multiplicar? Dividir. Entonces sería que pasáramos a dividir entre 3. Cuidado ahí. Si el número por el que yo divido es negativo, yo tendría que cambiar las dos boquitas de lugar y ambas estar viendo más bien hacia la derecha. En este caso, como el 3 es positivo, no pasa nada. No es necesario que ustedes lo pongan en decimal. Si esto no es simplificable, si 3 entre 3 no es simplificable y 47 entre 3 tampoco es simplificable, lo pueden dejar así. No es necesario que lo pasen a decimal. Y esto correspondería al intervalo que va desde menos 13 tercios hasta 47 tercios. Con la salvedad que en 13 tercios va incluido y en 47 tercios no. Recuerden que las boquitas influyen y que tenga al igual las boquitas las desigualdades. En este caso se llaman desigualdades. Comúnmente, digamos, se le llaman boquitas
Tenemos acá que si la desigualdad tiene un igual abajo, implica que sí vamos a incluir al número. Y en 47 tercios no lo vamos a incluir puesto que no tiene un igual. Y eso sería como trabajar una ecuación doble. Me gustó mucho este ejemplo, que es el número 18 de la página 148, porque es una inecuación doble, pero vieran que no se puede trabajar como la acabamos de trabajar anteriormente con este. En este caso, si notan, lo que ustedes tenían al lado izquierdo y al lado derecho eran números. Y en el centro tenemos la variable. Acá no. Acá tenemos variables en todo. Entonces, vieran que esta inecuación se tiene que trabajar diferente y trabajar en dos partes. La primera parte va a ser el 2x más 1. Y trabajar la segunda parte, que sería x menos 3 mayor que 2 menos x. Y hacer las dos completamente diferentes y luego intersecamos sus respuestas. Entonces, recuerden que voy a mostrar, digamos, las variables de un lado, los números del otro, en este caso, ahí les trasladamos, nos da menos 4. Hacemos lo mismo con la otra. Y el 2 pasaría a dividir. ¿Por qué no cambio de lugar la boquita? Porque el número 2 es positivo. Tenemos que tener cuidado con eso. Recordar que cuando cambiamos una boquita, cambia de lugar, una desigualdad cambia de lugar, cuando se pasa a ir por un número negativo. En este caso, como era positivo, no hubo ningún problema. Bueno, pues entonces, ¿quién es esta desigualdad? Y es ahí donde yo digo, dibujen. Este por aquí estaría el 0, supongamos que por aquí está el 0, supongamos que aquí es menos 4. Esta desigualdad que está por acá me está indicando que agarre los mayores o iguales a 4. Aquí se los pinta. Y resulta, voy a escribirles acá, que es esta ahora. Pero resulta que esta me dice que tome, vamos a tomar un color, que tome los mayores que 5 medios. 5 medios más o menos, estamos hablando de que sería 2.5. Sería 2.5. Y, bueno, vamos a poner este con... Vamos a extenderlo un poco más para que vean la primera parte. Y la segunda parte dice que empieza a partir de 5 medios. De 5 medios en adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de esta ecuación? Va a ser donde las dos soluciones se den al mismo tiempo. Entonces, si observamos, 5 medios va abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que no va incluido 5 medios. Y en 4 sí va a ser. ¿Dónde se están dando las dos al mismo tiempo? Si notan esta partida de acá. Entonces, la solución de esta ecuación sería a partir de los 5 medios. De los 5 medios en adelante es donde ambas ecuaciones tienen solución. Recordemos que no podemos incluir a 5 medios, puesto que aquí la boquita o la desigualdad no tiene el igual. Es una desigualdad estricta, es decir, mayor, nada más. Entonces, esa sería la solución de la 148. Ahora trasladamos a otro tema. Vamos a explicar qué son ecuaciones con valor absoluto y en particular quiero detenerme a explicar qué es valor absoluto. Muy importante que la persona entienda el valor absoluto, si no van a tener como muchas complicaciones a la hora de hacer las ecuaciones. El valor absoluto definido en español es una distancia. Si yo les digo el valor absoluto de menos 3,
Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es la distancia que hay de 0 a menos 3. Y si observamos la recta numérica, por aquí está menos 3. Y así es como se les explica a los chicos cómo es un valor numérico. Vean que hubo tres brinquitos. Le decíamos cuando explicamos a un niño que es un valor numérico. Entonces el valor absoluto de menos 3 sería 3, porque hay 3 brincos. Ahora, como el valor absoluto es una distancia, las distancias son siempre positivas. Entonces el valor absoluto va a evitar a toda costa que un número quede negativo o que su valor quede negativo en este caso. Pero tenemos un problemita. Si estamos hablando que el valor absoluto de un número es positivo, digamos, si el número es positivo, el valor absoluto, por ejemplo, de 2, pues es 2. Porque ¿cuánta distancia hay de 0 a 2? Pues 2. El problema es que cuando estamos con un número negativo, según definición, si ustedes lo observan, está la definición matemática ya propiamente de valor absoluto. Se reconoce por estas barras. Y aquí hay dos casos, si es positivo o mayor o igual que 0, o si es menor que 0. Si es positivo, lo que nos dice la definición es déjalo igual, como les mencionaba, el valor absoluto de 2, de 2. El valor absoluto de 0, 0. Pero ¿qué pasa si es negativo? Usted me va a decir, profe, pero es que por definición yo observo como que esto va a quedar negativo y usted me está diciendo que todos los valores absolutos quedan positivos. Y yo le digo, sí, claro, pero por definición hagamos que sería el valor absoluto de menos 3. La definición dice el valor absoluto de un número negativo va a ser menos ese número. Entonces sería menos ese número. ¿Pero quién es ese número? Ese número es menos 3. Ay, espérense que no. Ajá. Entonces, ojo ahí, porque me dice que el valor absoluto de un número es menos el número si el número es menor que 0. Entonces, al aplicar la ley de signos, este menos que corresponde a la fórmula con el menos del número, ¿qué va a pasar según la ley de signos? Menos y menos, más. Y va a quedar 3. Vean qué bonito como les expliqué, tanto, digamos, gráficamente como si la primera intuición de que es valor absoluto, que es lo que le decimos a los chicos, y cómo ya se puede explicar por medio de una fórmula matemática. Entonces, el hecho que la fórmula tiene un negativo no quiere decir que el valor absoluto vaya a quedar negativo. Más bien ese negativo con el negativo del número va a hacer que la ley de signos por sí sola, negativo y negativo, me lo convierta en positivo. Entonces, si observan, vamos a quedar en que el valor absoluto siempre va a tener dos casos. Uno para cuando es positivo y otro para cuando es negativo. Sin embargo, a la hora de hacer ecuaciones, pues uno no lo hace tan formalmente como debería. Uno podría en este caso, digamos, definir el valor absoluto de 6x menos 8 y definir cuál sería el cero de ese polinomio y definir cuándo ese valor absoluto va a ser positivo y cuándo va a ser negativo y a partir de ahí trabajar con la forma. Pero en la práctica no se hace. Hay una forma mucho más rápida de hacer esto. Entonces, no le vamos a poner negativo al valor absoluto, sino al número que tenemos. Entonces, en la primera parte, y se va a ir en dos, ¿verdad? En dos mini ecuaciones. Va a ser cuando 6x menos 8 sea igual a 5. O sea, va a quedar igual. Y la segunda parte va a ser cuando 6x menos 8 es igual a menos 5. Así lo que hacemos es el negativo del valor absoluto, no le estamos poniendo el valor absoluto, solo estamos trasladando el número. ¿Se puede hacer? Pues sí, sí se hace. Para no tener que definir con todo lujo de detalles el valor. Sin embargo, en unos ejercicios que vamos a ver más adelante, no hay forma de no definir el valor absoluto. O sea, tendríamos que definirlo con todo lujo de detalles para poderlo trabajar. Vamos con esta primera parte. Se resuelve como una ecuación normal. Trasladamos el 8 al otro lado. 13/6. Estamos en la página 154 para que me sigan. Y es el ejercicio 1.
13/6, perdón. Y resulta que ahí 13/6 no podríamos simplificar, entonces lo dejamos ahí. Como les mencionaba, si usted quiere lo pasa a decimal, sin embargo nosotros trabajamos con fracciones simplificadas al máximo. En este caso también, bueno, en segunda parte, trasladamos también al 8. Noten que esta fracción sí la podemos simplificar. Ambos se pueden simplificar entre 3 y daría x igual a 1. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución serían esos dos. No hay ningún problema. En valor absoluto no vamos a tener solamente una solución. Vamos a tener varias. Y esa será la solución de la primera a la página 154. Vamos con esta. Uno diría, ay, pero es que ya se están complicando. Sí, claro, vamos a ver un poquito más de casos más complicaditos para poder analizar cómo se trabaja con esos valores absolutos. Aquí tenemos dos, como les mencioné. Uno puede definir el valor absoluto de 3x menos 5, de 3x menos 1, el valor absoluto de 5x menos 4. Y empezar a hacer como todo, digamos, todos nuestros casos. Sin embargo, una forma más rápida de hacerlo, que sería trasladarle más bien el valor absoluto al otro lado. Esa sería nuestra primera ecuación. Y la otra sería 3x menos 1, bueno, ya sin valor absoluto. Esto le he puesto el valor absoluto. Y la otra sería 3x menos 1 igualado a menos, y eso es muy importante, ¿cómo es una suma y resta? O es un polinomio, por decirlo así. El menos tiene que afectar a todo ese polinomio, el segundo polinomio. En este caso sería 5x menos 4. Por eso coloqué un paréntesis, para que le podamos cambiar correctamente el signo. Si no, pues vamos a tener errores, definitivamente. Estaríamos restando solamente el 5x y no estaríamos restando el 4. Por eso es muy importante hacer los paréntesis, tener mucho cuidado cuando a la hora que vamos a cambiar un signo y tenemos una suma y una resta. Y se trabaja igual, como si fuera cualquier ecuación. Y nos daría 3 medios. Luego la otra, hacemos lo mismo, trasladamos. Luego sumamos. Y nuestra solución sería 3 medios y 5 octavos. Pero como les mencioné, pues hay algunos ejercicios pues, que se complican un poquito más con valor absoluto. Y es cuando ya hay varios así. En este caso ya tenemos dos de un solo lado, uno del otro. No es como lo que estábamos trabajando. Y aquí es donde vamos a empezar a definir y a hacer casos. Estas sí son bastante largas de resolver. Por lo tanto, empecemos, tengamos paciencia y vamos a ir resolviendo qué sería el valor absoluto de x más 1. La definición de valor absoluto de x, la voy a poner acá, decía que era lo mismo si el número es mayor o igual a 0 y menos x si el número era menor que 0. Ahora, en este caso es porque el 0 de la x, es decir, cuando la x hace 0 es un 0. Y por eso es que ponemos 0. No es que siempre va a haber 0. Entonces, es ahí cuando tenemos que definir lo que yo llamo el 0 del polinomio. ¿Qué sería el 0 del polinomio de x más 1? Es resolver esta ecuación. Es decir, cuando x más 1 se hace 0. Y para esto vamos a resolver esta ecuación. O hacerlo mentalmente. ¿Qué número sumado con 1 hace que toda esa expresión dé 0? Menos 1. Para que menos 1 más 1 me dé 0. Entonces, vamos a definir que el valor absoluto de x más 1 es x más 1 si x es mayor o igual a menos 1. Que ese sería el 0 de este polinomio.
Entonces, quiero decir y que entiendan que no es que siempre va a ser mayor o igual que 0 y siempre va a ser menor que 0. No, es mayor o igual que el 0 del polinomio. Igual, mayor o igual que el 0 del otro polinomio de cada uno. Y así sucesivamente. Y va a ser menos, abro paréntesis, x más 1. Y profe, ¿pero por qué paréntesis? Recuerden lo que les mencioné, si ustedes le van a cambiar de signo a un polinomio que tiene sumas y restas, no lo pueden cambiar así nomás. Necesitamos meter un paréntesis o concentrarnos para poder cambiar signo a los dos. Si no pongo el paréntesis, muy posiblemente le va a cambiar signo solo a la x y no al 1. Por eso siempre les pido que se concentren y pongan un paréntesis para que no se les olvide. Y si es menor que menos 1. Entonces, ese sería el valor absoluto de x más 1 definido correctamente. Esto lo queríamos de haber hecho en las anteriores. Lo que pasa es que las anteriores, y normalmente no se hace todo eso, puesto que es más fácil simplemente trasladar el negativo al número o a lo que tenemos al lado derecho. Ya cuando son así tan grandes no hay opción y sí tenemos que hacer todos los casos. Vamos a definir el valor absoluto de x más 2. ¿Y qué es el valor absoluto de x más 2? Bueno, sería x más 2 sí, y viene el asunto. ¿Cuál es el 0 del polinomio? Mentalmente, ¿qué número sumado con 2 da 0? 1 iría menos 2. O resuelve la ecuación. Los está sumando, pasaría a restar y le da menos 2. Entonces, si x es mayor o igual a menos 2. Y sería menos x más 2. Ya expliqué por qué el paréntesis. Si x sería menor a menos 2. Tenemos el siguiente valor absoluto, que sería el de x más 3. ¿Cómo se define ese valor absoluto? Bueno, ¿quién sería el 0 de x más 3? Pues sería menos 3. Entonces sería x más 3 si x es mayor o igual que menos 3. Menos, abro paréntesis, x más 3 si x es menor a menos 3. Y ahí están definidos todos mis valores absolutos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacerlos en una gráfica, los tres, para poder hacer de dónde a dónde vamos a trabajar cada caso. Los ceros del polinomio son en menos 1, en menos 2 y en menos 3. Entonces, estamos hablando de que para este que está en rojo, voy a hacerlo acá. Bueno, para este que está acá, dice que va a ser para los mayores que menos 1, va a ser x más 1. Para los menores que menos 1, dice que va a ser menos x menos 1, x más 1. Ese sería el verticito que acaba de subrayar. Vamos con este. ¿Quién sería x más 2? Dice que va a ser, a partir de acá, va a ser x más 2. Y antes de este, va a ser menos x más 2, que sería el 0. Y vamos a hacer el otro, que sería x más 3. Sería a partir de acá, x más 3. Y antes de este, menos x más 3. Entonces, podemos hacer un caso que sería qué pasa cuando están desde menos infinito a menos 3. Eso perfectamente podría ser un caso sin incluir el 3. El otro caso, el otro caso sería qué pasa si están entre menos 3 y menos 2. Bueno, voy a poner el punto por ahí. Bueno, es que ya les... Ajá. ¿Qué pasa si está entre menos 2 y menos 3? Sería el segundo caso. Cuando x es... Si no incluye menos 3, lo incluye acá. Si en el primer caso el menos 3 no está incluido, en el segundo caso lo vamos a incluir. Y no voy a incluir al 2. Y el tercer caso
sería qué pasa si estoy podríamos hacer varios casos más. Además, yo creo que tenemos que hacer 4 casos. En este caso, si la X o si estamos entre menos 2, incluido menos 2, a menos 1 sin incluir. Y el último caso que tendríamos que analizar, por eso les dije que todas estas son bastante largas, es qué pasa si estoy más adelante de menos 1. Es decir, desde menos 1 hasta más infinito. Este sería nuestro cuarto caso. Es mejor graficarlo y analizar así como poco a poco qué es lo que vamos a hacer para que entonces a la hora de que establezcamos cómo es cada conjunto, tengamos claro cómo se comporta cada polinomio en cada intervalo que vamos a establecer. Entonces, iniciamos, primer caso. Esos eran cuando iba desde menos infinito hasta menos 3 sin incluir. Y tenemos que, en este caso, los que vienen desde menos infinito hasta menos 3, y analicemos cada uno de los, voy a escribir la ecuación acá, analizamos cada uno de los factores, de los valores absolutos, perdón, cómo se comportan antes de menos 3. Bueno, antes de menos 3, todos los valores absolutos tienen que llevar un negativo. Entonces, no va a ser x más 1, sino va a ser menos x más 1. Aquí menos x más 2, menos x más 3. Y vamos a resolver esta ecuación. Este se ve muy feo. Vamos a ver, esto va a quedar como menos x. Y empezamos a trasladar y sumar. Esto nos va a quedar menos x. Y esto nos va a quedar 0. Quiere decir que la x nos dio 0 en este primer caso. Pero, aquí es muy importante. Como estamos en el intervalo desde menos infinito a menos 3, 0 no está en ese intervalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos dio una definición que no está dentro del ámbito de lo que estamos, o en algo que estamos trabajando. Entonces, la solución de este primer caso es solución vacía. No quiere decir que de todo el valor absoluto es, sino solamente de este primer caso. Entonces, sería así. Y vamos a analizar los demás. Vamos con segundo caso. El segundo caso es cuando la x pertenece al intervalo e incluimos a menos 3, pero no incluimos a menos 2. ¿Y cómo se comporta cada valor absoluto en este intervalo? Sería x más 1, x más 2. Vamos a escribirlo acá y analizamos cómo se comporta. Ok, entonces vamos a ver. El x más 1, todavía entre los que están entre menos 3 y menos 2, sigue teniendo un negativo adelante. El x más 2 sigue teniendo, antes de menos 2, sigue teniendo un negativo adelante. Pero el x más 3, después de menos 3, vean acá, después de menos 3, ¿cómo se comporta el x más 3? Como x más 3. Este ya nos llevaría un negativo adelante. Y empezamos a resolver esto. Hacemos lo mismo, trasladamos, sumamos. Y después acá,
Voy a ver acá, 3 y 3 son 6, perdón. Acá. Si no me equivoco, pues ahí lo tenemos, eso sí. Pero resulta, vamos a ver, vean qué bonito. Mira que la X es menos 2. Pero menos 2 no está acá. ¿Por qué no está? Porque vean que en 2 el intervalo está abierto. Quiere decir que no incluye menos 2. Entonces, quiere decir que esta solución también sería vacía. De este primer y segundo caso. Resolvemos tercer caso. Voy a trasladar acá. Para el tercer caso, vamos a escribir de nuevo, son los que van desde menos 2 hasta menos 1. Ahora sí, aquí va a incluir menos 2. La ecuación sería x más 1, x más 2, igual a x más 3. ¿Cómo se comportan todos esos polinomios entre menos 2 y menos 1? Bueno, el x más 1 todavía seguiría siendo negativo, ven acá. Entre menos 2 y menos 1, todavía el x más 1 seguiría siendo negativo. El x más 2, entre menos 2 y menos 1, pues ya se comporta positivo. Y el x más 3, a partir de menos 3, estaba positivo ya. Y resolvemos. Trasladamos letras. Ok, y revisamos que no hayamos cometido ningún error. Y pues no, todo está correcto. Y resulta que entonces viene la siguiente pregunta. ¿Menos 2 pertenece a este intervalo? La respuesta es sí. Entonces logramos por lo menos una solución del tercer caso. Voy a poner aquí para que ustedes se acuerden de que menos 2 sí es solución de ese tercer caso. Faltaría el último caso, que serían para los mayores que menos 1. No, tercer, no, cuarto caso. Sería cuando viene desde menos 1 incluido hasta más infinito. Colocamos la ecuación. Y resulta que los que vienen desde menos 1 hasta más infinito, todos serían positivos. Entonces es resolverlo. Así tal cual está. Trasladamos. Y nos dio 0. Ahora, ¿0 pertenece a ese intervalo? Pues sí, 0 está en ese intervalo. Entonces, esta sería la solución del cuarto caso. Ahora sí podemos hacer la solución de todo. Vean qué ejercicio más bonito. ¿Cuál sería la solución de todos esos casos, de todos estos intervalos? Sería la solución, la unión de todas las soluciones de todos los casos. En este caso, es la unión de vacío y vacío, pues no cuenta. Tenemos que entonces sería menos 2, que aquí sí hubo solución, y 0. Y esa sería la solución de este ejercicio. Precioso, ¿verdad? Vamos con otro. Vamos con inecuaciones con valor absoluto. En este caso, vieran que me interesa muchísimo que se aprendan estas propiedades de valor absoluto que están en la página 152. Así es como vamos a trabajar las inecuaciones con valor absoluto. Dice, si caso un número real positivo, el valor absoluto va a ser menor que el número, si y solo si menos k es menor que
el número, bueno, que la variable x menor o igual que, no, menor que el número. También funciona para menor o igual. Aquí lo ponemos como menor, sin embargo, funciona. Es decir, este es como si fuera un sanguchito. Y entonces la variable va a quedar en medio de los dos, del número tanto en positivo como en negativo. Pero si el valor absoluto es mayor que ese número, se tienen que hacer dos ecuaciones. Una cuando el valor es mayor que el número y otra cuando el valor es menor que el número, el negativo. Entonces, veamos aquí. Aquí tengo dos ejemplos de la 13 y la 15. Obsérvalas y vean cuál de los dos casos es. Si observamos la 13, estamos en la página 154. En esa 13 sería el primer caso, cuando el valor absoluto es menor que un número. ¿Cómo se resuelve? Entonces sería 4x menos 3 menor o igual que 4. Si es menor o igual, pues se trabaja igual. En este caso, menor o igual. Y va a ser entre menos 4 y 4. Va a ser acotado por estos dos valores. Sería menos 4 más 3. Como estoy pasando a dividir un número positivo, la desigualdad queda exactamente igual. Y tenemos que entonces en la 13, el valor absoluto quedó que su solución es desde un cuarto, incluyéndolo porque vean que tiene el igual. Entonces lo vamos a incluir hasta 7 cuartos. También incluyendo 7 cuartos. Por la misma razón. Ahora hagamos en el 15. En el caso de la 15 tenemos que separarlo en dos valores absolutos. Sería 5x menos 3 mayor que... Ok, aquí en este caso tenemos que pasar el 4 al otro lado para que se parezca al 2. Es decir, esta tiene que trasladarse y quedar así. Un 4 lo pasamos para el otro lado y vean que sí queda exactamente igual que la 2. Entonces sería 5x menos 3 mayor a 4 y 5x menos 3 menor que menos 4. Y tenemos que resolver ambas ecuaciones y en cuyo caso, después de resolverlas, unir, sus soluciones. Sería 5x mayor que 4 más 3. Y nos daría 7 quintos. Mayor que 7 quintos, mayor o igual. Mayor o igual, sí, mira, mayor o igual. A ver, pues igual. Y en este caso sería 5x menor o igual que menos 1 es 5. Y ahí es donde tenemos que hacer la unión. Si podemos unirlo, genial. Si no hay, digamos, ahí como no hay forma de unirlos, pues entonces quedaría con una U indicando, bueno, son dos intervalos completamente separados. Siempre es bueno graficarlo para saber qué es lo que estamos haciendo. Ok. Y para graficarlo sí necesito como pasarlo a decimal para ubicarlos en la recta numérica. Menos un quinto, bueno, más o menos está por aquí el menos 1, menos un quinto estaría por aquí. 7 quintos, estaríamos hablando de 1 punto algo, 1.4. Ese sería por acá. Y entonces, ahí dice que esta va a ser de 7 quintos hacia adelante. Es decir, a los mayores que este 7 quintos, es decir, a más infinito. Y esto va a ser los menores que menos un quinto. Pero eso es lo que les mencionaba, que estos dos intervalos son completamente disjuntos, entonces ahí no podríamos, en cuyo caso, digamos, buscar una intersección, un intervalo que una a los dos. Por lo tanto, la solución quedaría así. Sería desde menos infinito
hasta menos 1 sobre 5, incluyéndolo, unido con de 7/5 hasta más infinito, incluyendo los dos. Y así quedaría la 15. Ahora, en esa misma página, en la 154, tenemos el ejercicio 21, que es parecido a lo que hicimos con ecuación, esta ecuación grandísima, ¿verdad? Que hicimos de x más 1, x más 2, pero ahora con esto. Para estas inecuaciones vamos a definir qué sería el valor absoluto de 2z menos 4. ¿Ok? El valor absoluto de 2z menos 4 va a quedar como 2z menos 4. Y busquemos el cero del polinomio. ¿Qué sería el cero del polinomio de 2z menos 4? Muchas veces, tal vez ustedes están leyendo la unidad didáctica y se quedan ahí como, ¿de dónde sacaron el 2? Y por eso traje este ejercicio, puesto que en la solución que ofrecen en la página 157, solo ponen si x es mayor que 2, si x es menor que, en este caso z. Si z es mayor o igual a 2, y la mayoría de los estudiantes no entienden dónde sale el 2. Es de ahí, de que sacaron el cero del polinomio de este. Y va a ser menos 2z menos 4 si z es menor que 2. ¿Ok? Y hacemos los dos casos. Entonces, primer caso, si x, trabajamos con x generalmente, entonces uno siempre pone x. Si z es mayor o igual a 2. Y sería, ¿cómo se comporta ese valor absoluto para los mayores que 2? Pues igual, se comporta como 2z menos 4. Y trasladamos la z de un lado. Y ahí nos queda 8. Mira, ¿en qué momento trasladé esto? Mayor o igual era. Y en este caso sería desde 8 hasta más infinito. Ahora, esa no es la solución. Falta el siguiente caso, ¿verdad? Intentamos intersecarlas, unirlas, en este caso. Unir las dos soluciones para encontrar ya la solución final. ¿Y qué sería si z es menor que 2? Bueno, el valor absoluto de 2z menos 4 para los menores que 2 se comporta como menos 2z menos 4. En algún momento yo llego y cambio. Sería menos 3z mayor o igual a 0. Y ojo ahí, que llegamos a uno de esos casos que yo les menciono, en que vamos a dividir. Y es muy importante que vean esto. Vamos a dividir por un número negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con la boquita? Pues va a cambiar. Y necesito que se concentren mucho cuando pasan a dividir con un número negativo, lo que llamamos pasar a dividir. ¿Verdad? O lo que sería lo mismo, multiplicar por menos 1/3. Al multiplicar por menos 1/3, estamos haciendo que la desigualdad cambie de lugar. Eso es lo correcto de decir. Y en este caso sería desde menos infinito hasta 0, incluyendo al 0. Ahora, unamos esas dos soluciones. Pero si se dan cuenta, no vamos a poder unirlas. Si las graficamos, por aquí está 0, por aquí está 8, y este intervalo dice que son los mayores que 8. Y este intervalo dice que son los menores que 0. Y no vamos a poder unirlo en un solo intervalito. Vamos a tener que poner otros separaditos. Entonces la solución sería, generalmente por estética se pone del menor a mayor, ¿verdad? Y esa sería la solución de ese valor absoluto. Ahora, vamos con inecuaciones cuadráticas.
Con inecuaciones cuadráticas, escogí este ejercicio porque generalmente en este tipo, digamos, de temas, siempre sale algo como un valor de K, un valor de la variable y demás. Y son ejercicios muy comunes que hay que estudiarlos. Vamos a la página 163 de la unidad didáctica. Tenemos determine para qué valores de m la inecuación no tiene solución. Eso tiene que ver con todo el tema de cuadrática que hemos visto anteriormente. Y resulta que para esto vamos a tomar en cuenta este señor, que lo hemos visto en temas anteriores, que es el discriminante. Recordemos, la función de discriminante es determinar cuando una cuadrática tiene o no tiene solución. Si es mayor que 0, hay dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, hay una solución. Y si el discriminante es menor que 0, no hay solución. Entonces, determine para qué valores de m eso no tiene solución. Entonces, saquemos el determinante. El determinante de esto con esta ecuación, ocupamos un m, un b, perdón, un a y un c. Entonces, en esta cuadrática, no, aquí, recuerden que las cuadráticas eran así. El a sería un 1, el b sería 3. ¿Y quién sería el c? Perdón, un m. Es el que no sabemos. El c justamente toma ese valor m que vamos a averiguar. Y hacemos el discriminante. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese discriminante para que no tenga solución? Según la teoría, ese discriminante tiene que ser menor que 0. 3 al cuadrado, 9. Y resolvemos esta ecuación. Y pues esa ecuación nos dio desde 9/4 en adelante. Entonces, respuesta. La m tiene que pertenecer al intervalo que va de 9/4 hasta más infinito 5 de 9/4. Y así sería como resolver ese tipo de ejercicio. Ahora vamos a algo con que necesito que estudien también muchísimo, porfa. Que esto es cómo hacer cuadráticas, ¿verdad? En ecuaciones con cuadráticas, y viene algo que vamos a llamar un cuadro de signo, que es muy común. Por favor, lo estudien mucho. Para resolver una cuadrática, lo que vamos a hacer es trasladar todo a un solo lado e igualarlo a 0. Y sumamos. Luego ya tenemos la cuadrática tal y como nosotros la conocemos. ¿Ok? En este caso, ustedes pueden decidir si quieren resolverlo. Tenemos dos opciones. Primero, si el discriminante tiene raíz exacta, pueden resolverlo por inspección y factorizarlo. En buena teoría, uno debería ser siempre discriminante para saber si tiene o no tiene solución. Pues puede estar intentando hacer algo que no lo tenga. Y la segunda opción es hacerlo por fórmula general, que también lo hemos visto en otros videos. Que la fórmula general, primero hace el discriminante y va a encontrar las soluciones con esta fórmula, más o menos la raíz de discriminante entre 4 por a. Ok, que ahí le darían dos soluciones, en cuyo caso el discriminante si es mayor que 0. ¿Verdad? Si es mayor que 0, le dan las dos. Si es igual a 0, pues con cualquiera de las dos fórmulas le da lo mismo. Y si es menor que 0, pues no tendría solución. Yo, pues, en la práctica uno generalmente no hace el discriminante. No lo hace e intenta por inspección hacerlo. Sin embargo, como le digo, lo correcto es hacerlo.
Si gustan, lo vamos a hacer para ya estar tranquilos de que estamos resolviendo algo que sí tiene solución. 3 al cuadrado menos 4 por A por SC, no sé si me equivoqué en un signo. Ajá, el discriminante. A menos de que me he equivocado un signo que no lo veo. Era menos 10. Ajá, tuve que haberla escrito, vamos a revisar acá, ¿no? 9. Era más 10, sé que lo escribí mal, disculpe. Era menos 10. Estaba revisando con la unidad didáctica que lo había escrito bien y fue un error mío. Menos 10. Si no, si se dan cuenta en este caso, pues no tendría solución. Menos 10. Y ahora sí, nos da 49. Eso es lo que yo les menciono. Si la raíz de 49 es exacta, se puede uno ir por inspección. Y sí, en efecto, esto da 7. Entonces, si gustan, vamos a por inspección acá. Inspección serían dos números que multiplicados den el primero. Esto era mayor o igual a 0. Y dos números que multiplicados me den menos 10, que a la hora de sumarlos en X, me den menos 3. Entonces yo aquí escojo menos 5 y 2. Veamos la comprobación. Si lo multiplicamos en X y lo sumamos, me va a dar menos 3. Quiere decir que la factorización de esto es así. Ahí es cuando tienen que hacer tabla o cuadro de signos. Esto es lo que necesito que les quede más claro. Vamos a analizar cuándo los dos polinomios son mayor que 0. ¿Verdad? En este caso, pues serían mayores que 0 ambos, ¿verdad? Que es la idea. Vamos a tomar la tabla de signos. Es muy importante cada vez que tengan una cuadrática, tienen que necesariamente analizarle los signos. Los signos se van a analizar de la siguiente forma, por eso se llama tabla de signos. Vamos a poner cada polinomio, si tuviéramos eso, bueno, puede ser cuadrática, puede hacerse para más términos, no hay problema, para grado 3, 4, 5. Si tuviéramos más polinomios, pues tenemos que poner cada uno de ellos ahí. Vamos a buscarle los ceros de los polinomios a cada uno. ¿Cuál es el cero del polinomio de x menos 5? Pues x igual a 5. ¿Cuál es el cero del polinomio de x más 2? X menos 2. Y vamos a colocar esos ceros en cada una de esas lineecitas que yo ya dejé espacio, poniéndolos del menor al mayor. Si no los acomodamos del menor al mayor, no nos va a la tabla de signos. Recuerda que la tabla de signos es para ver dónde ambos polinomios es positivo, que es lo que necesito en este caso. Vamos a colocar los ceros de polinomio con una, donde cada polinomio se hace 0, con una bolita cerrada, si es mayor o igual o menor o igual, es decir, si tiene el signo, digamos, de igual, en la desigualdad, y sería con un punto abierto si fuera mayor solamente o menor. En este caso va mayor o igual, va con un puntito cerrado. Si la variable empieza, eso es muy importante, si la variable, vamos a decirlo en español, la letra es positiva, comenzamos con el signo negativo, es decir, con el signo contrario, hasta que se llega al cero del polinomio. Donde se cambiaría a positivo. También pueden verificar con un número menor que, para ver cómo se comporta el polinomio menores para los menores que los que están antes de menos 2. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un valor. ¿Qué número, digamos, está entre menos infinito y menos 2? Uno diría, bueno, menos 3. Bueno, ¿qué pasa si yo al polinomio
En vez de la X, le sustituyo por un número entre menos infinito y menos 2. Pero me va a dar, por ejemplo, menos 3 menos 5, menos 8 quiere decir que es negativo. Y ahora que yo se lo escribí, si la variable es positiva, comenzamos con el signo negativo, hasta que llega el polinomio del cero del polinomio donde se cambia positivo. Igual podemos hacer esto que yo les mencioné acá, o ir probando números. Ejemplo, un número que está entre menos 2 y 5. Uno diría, por ejemplo, 1. ¿Cómo hacer 1 menos 5? Menos 4, todavía sigue siendo negativo el polinomio. ¿Qué pasa si yo pruebo con un número mayor que 5? Pues si yo pruebo con un número mayor que 5, pues supongamos 6. 6 menos 5, 1. Y 1 es positivo, por eso ya se convirtió en positivo. El otro polinomio se va a comportar igual. ¿Qué pasa si más bien si la variable es negativa? Que tuviéramos menos x más 2, por ejemplo. Vamos a comenzar con el signo contrario. Entonces se comienza con el signo contrario, que en este caso sería más, hasta llegar al cero del polinomio. Cuando ya llegamos al cero del polinomio de cada uno, cambiamos de signo. Esa es como la forma mecánica de hacerlo. O la otra, como les mencionaba, es ir probando números. Si quiere, vean en este caso, aquí hay negativo, pasamos el 0, positivo, positivo. Pero probamos números. Un número entre menos infinito y menos 2, menos 3, por ejemplo. Menos 3 más 2, menos 1, todo es negativo. O un número entre menos 2 y 5, supongamos, puede ser 0, 1, 1. 1 más 2, 3, ya es positivo. Y un número mayor que 5, 6. 6 más 2, 8. Positivo todavía. Entonces ven cómo van cambiando así. Eso es muy importante el signo de la variable. Pueden ir cambiando signo, probando signos, no hay problema. O utilizando como esas técnicas que les escribí aquí a la par. Y ahí sería, en el resultado lo que vamos a hacer es multiplicar los signos de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuánto daría negativo y negativo? Pues en una regla de signos, esto tiene que dar positivo. ¿Cuánto daría negativo positivo? Negativo. ¿Cuánto haría positivo por positivo? Positivo. ¿Qué era lo que nosotros andábamos buscando? Nosotros andábamos buscando cuando esta cuadrática era mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero resulta que esa cuadrática es mayor o igual que 0 en el intervalo desde menos infinito a menos 2 y en el intervalo de 5 a más infinito. Esta era la 9 de la página 165 y pues sí, nos quedó perfecto. Entonces, damos como solución que viene desde menos infinito hasta menos 2. Ahora, ¿incluimos o no incluimos a menos 2? Como la desigualdad tiene el igual, entonces sí tenemos que incluir. El más infinito y el más infinito nunca se incluye. Incluimos a 5 y ahí quedaría todo. Pero es nada más recordar esto. La tabla de signos es sumamente importante. Si no la hacen, pues entonces pues no quedaría como correctamente resuelta la inecuación como tal. Tendrían, digamos, que sí aclarar muy bien cómo hicieron esa tabla de signos. Y pueden ir probando en valores para ver que signo va tomando el polinomio en cada intervalo. Vamos a ver unas cuantas aplicaciones ya con inecuaciones. Estamos en la página 168. Dice, un fabricante puede vender todas las unidades de su producto a $45 cada uno. El costo de fabricar X unidades de producto cada semana está dado por eso. ¿Cuántas unidades de producto deberá producir y vender para obtener alguna utilidad? En el capítulo 2 vimos esto de utilidades. En el capítulo 2 teníamos que la utilidad es ingreso menos costo. Por lo tanto, establezcamos cuál es el ingreso primero. El ingreso, bueno, dice que él recibe $45 por cada unidad que vende. Supongamos que ese es, digamos, cada artículo, podemos poner artículo, unidad producida y vendida.
Entonces el ingreso sería $45 por cada unidad. Este sería lo que corresponde a la función ingreso, o lo que llamamos la función ingreso. La función costo, pues no tenemos que encontrarla, ya no las dan. Nos dicen que es 1500 más 40x. Este sería el costo. Entonces, averigüemos cuál sería la utilidad. Esto es muy importante, los benditos paréntesis que yo les menciono a ustedes, que siempre se los olvidan. Y es que el ingreso siempre sería 45x menos. Pero voy a abrir un paréntesis porque el costo tiene sumas y restas. Si ustedes no abren un paréntesis, solo van a restar el 1500. Aquí le cambiamos de signo porque en un negativo le ando un paréntesis. Y vean que está tirándonos una cuadrática. Vamos a acomodar esta cosa un bonito. Y sumamos 45 menos 40, nos quedarían 5. Y eso sería nuestro ingreso. Hasta ahí vamos bien. Y ya después, sí, estamos bien. Sí. Ahora, nos queda una cuadrática. Ocupamos que dice cuántas unidades del producto deberá producir y vender para obtener alguna utilidad. ¿Qué significa alguna utilidad? Que mínimo sea mayor que 0. Ninguna empresa quiere que una utilidad sea negativa. O sea, a partir de cuánto ya yo voy a tener una utilidad. Es decir, hacerla en la ecuación mayor que 0. Pues esto es lo mismo que yo acabo de hacer en el ejercicio de cuadrática. Por eso lo quería relacionar de una vez con esto. El valor de A sería 0,2, el valor de B sería 5, el valor de C sería menos 1500. Lo correcto sería siempre hacer un discriminante para establecer si tiene o no tiene solución. Esa discriminante nos da 1200. Discriminante 1225. Ok, eso nos indica que sí tiene solución. Ahí podríamos intentarlo hacer por inspección. Yo no se lo recomiendo por el 0,2, que es como más complicado de pensar. Aunque, y además que habría que verificar si 1225 sería un cuadrado perfecto, es decir, si tiene una raíz exacta, sí la tiene. Pero sí lo veo más complicado de que intenten hacer inspección con decimales. Podemos irnos por fórmula general. La primera solución se va a obtener. Y la segunda con esta formulita, que será la misma con un signo cambiado. Menos b sería menos 5 más la raíz de 1225 entre 2 por 0,2. La otra sería la misma. Solo que con un signo ahí diferente. Y ya les digo cuánto da todo. Esto nos da 75. Y esto nos da, será la misma, pero con un negativo. Ya les digo cuánto. Menos 100. No quiere decir que esas sean las soluciones, por favor. No lo piensen así. Siempre es necesario un cuadro de signo. No podemos suponer que va a ser entre tanto y tanto. No. Tenemos que hacer un cuadro de signo. Para eso, entonces, si quieres lo voy a hacer acá al ladito. Empezamos. Pues ya tenemos los ceros del polinomio. Vamos a empezar. Vamos a hacer acá mejor para que vean aquí abajo. No borrar esto. Siempre se inicia con menos infinito, más infinito. Siempre se ponen los polinomios y se van a poner los ceros
en el orden en que aparezcan de izquierda a derecha. Obviamente va menos 100 primero, 75 después. Esto será lo mismo que x menos 75, ese es el polinomio. Y ese es el polinomio x más 100. Entonces colocamos aquí el polinomio. Más 100. Y ese es el resultado. Voy a borrar este más para que se vea bien. Bueno, colocamos donde va a ser cada uno de los ceros. Este va a tener 0,75. Quería saber si vieran que va abierto porque dice que solamente mayor a 0. Ocupamos que tenga alguna utilidad. No que no tengamos del todo, entonces ocupamos que sea mayor que 0. Entonces no vamos a incluir, digamos, como los extremos. Ok, si la variable es positiva, comenzamos con el signo contrario. Pasado en 0, viene positivo. Negativo, positivo, positivo. Y empezamos a multiplicar. Recuerden que estos signos o siguen las indicaciones que les he mencionado para el anterior o empiezan a probar números. Un número entre menos infinito y menos 100. Y a ver cómo se comporta el polinomio. Si va a quedar positivo o negativo. Igualmente para la otra y así sucesivamente. Luego tenemos, vamos a multiplicar de arriba hacia abajo para ver cómo quedan sus signos. Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, positivo. Y ocupábamos donde esto era mayor que 0, donde x menos 75, x más 100 fuera mayor que 0. Pues nos quedó mayor que 0 en este intervalo y en este intervalo. Pero analizando preguntas, ¿es posible que uno pueda vender menos 100 productos? Menos 101, menos 200 productos. Y pues para efectos de nosotros, del problema que estamos haciendo, que es de la vida, digamos, real, pues no se puede vender menos 100 unidades, ni ninguna unidad negativa. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que responder que se deben producir y vender más de 75 unidades. Es muy importante que si es un problema, ustedes contesten en forma completa. Entonces digo en español, no me den esta solución matemática, denme la solución en español, puesto que hicieron una pregunta. Entonces deben producir y vender 75 unidades. Veamos otro ejercicio de estos. El último de esta tutoría. Dice, es de la página 6, no, la página 168, ejercicio 6. El fabricante de cierto artículo puede vender todo lo que produce al precio de $60 cada artículo. Si a los obreros se les paga $40 por cada artículo producido y vendido, el fabricante tiene gastos adicionales de $3,000 a la semana en la operación de la planta. ¿Cuántas unidades debe producir y vender para obtener utilidad de al menos 100,000 a la semana? Entonces, noten que ahí no me están pidiendo simplemente que haya utilidad, me están pidiendo un monto exacto de la utilidad. Y procedemos entonces lo mismo que en el ejercicio anterior, a establecer quién es un ingreso, quién es un costo y quién es una unidad, utilidad, disculpen. Entonces, vamos a ver, ahí leemos. Dice que va a producir o que va a vender cada artículo en 60. Entonces, sería, la utilidad de nosotros sería $60 por cada artículo, donde X son los artículos vendidos y producidos. Debería ser producidos y vendidos, es lo correcto. ¿Verdad? Unos primero los produce y luego los vende. Ok. Luego tenemos que el costo se conforma de dos partes, en este caso es costos fijos y costos variables. Tenemos que el costo por artículo sería de $40, pero además tenemos un costo fijo, ese es el costo variable, ¿verdad? 40X, pero tenemos un costo fijo de 3,000 a la semana. Entonces ahí estaría conformada lo correcto es escribir X, la función costo. Y vamos con la función utilidad.
La función utilidad sería ingreso menos costo. Entonces sería 60x menos, abro paréntesis. Recuerden que ahí tengan cuidado cuando tienen que sumar o restar algo que tiene sumas y restas. Subrestar, más que todo. Cuando tenemos que restar algo que tenga sumas y restas, lo correcto es tenemos que poner un negativo para poder hacer los cambios de signos respectivos. Si no, solo estaríamos restando 40x. Y esto nos da 20x menos 3000. Y eso es en la utilidad. Ahora ocupamos que la utilidad, según lo que nos menciona el problema, de al menos 100.000 a la semana. O sea, al menos quiere decir de 100.000 o más. Entonces se convierte en una inecuación. 100.000, también $1.000. Está viendo 100.000 a $1.000. Ahora, esta utilidad es 20x menos 3000. Intentamos que sea mayor a 1000. Y resolvemos la ecuación. Y esto nos da 200. Entonces, ahí es donde ustedes contestan. Se debe producir y vender, vender y producir. Se debe producir y vender. Muy importante que contesten en forma completa. También pueden poner al menos 200 artículos, unidades, para tener una utilidad de al menos $1.000, que es lo que nos piden. Y eso sería la tutorial de hoy.